Muy bien, bienvenida. Aquí estamos hoy Hola. compartiendo el espacio de podcast con Laura, una consultante de Método CRAM, que muy generosamente va a brindar su testimonio y de verdad tengo que agradecerte mucho porque, bueno, forma parte de tu historia, de cosas vividas desde lo muy, muy profundo y compartirlas con el objetivo de ayudar a otras mujeres Ujú. que estén transitando por el cáncer o alguna otra enfermedad que les suponga mucho miedo, mucha incertidumbre, y siempre escuchar testimonios de otras personas, de otras mujeres, nos ayuda, ¿no? Va bien, sí. Cambiar la perspectiva. Bueno, bienvenida Laura. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Cómo, cómo te preparaste para esta instancia de podcast? Formal, ¿eh? No, O no sea, me he preparado. bien. Acá no hay Totalmente nada. improvisado, sí. Exactamente, exactamente. Ya sabemos de lo que vamos a hablar. Ujú. Nadie nos ha contado nada, lo hemos vivido. Así que, Exacto. avanti. Cuéntanos un poquito, bueno, de ti, quién eres, cuántos años tienes, dónde vives, qué haces. Vale, bueno, me llamo Laura y tengo 36 años y estoy viviendo en el Pirineo, en Sort, y, y me dedico a hacer fotos al rafting. Wow. Sí. Me dedico, bueno, sí, a hacer fotos a los deportes de aventura. Ya llevo un montón de años trabajando de esto y me encanta, la verdad. Sí. Un montón de años. Sí, sí, igual más de 10 años ya. Y nada, y en invierno, pues si puedo, me voy de viaje normalmente. Ahí está, bien. Sí, o sea, Bien, trabajo de temporada. de temporada. Y puedes Sí, aprovechar a irte de viaje a lugares donde el clima está más correcto, donde ahí es verano, entonces, emparejando un poco. sí, porque Bien, me encanta la nieve y el frío, pero prefiero el calorcito, la verdad. Sí, exactamente. Sí, 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 igual que yo. Bueno, hay gente que le gusta mucho el invierno y prefiere, ¿no? Pero sí, nosotras creo que en eso coincidimos bastante. sí, mucho. Somos tropicales. Sí, 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 totalmente. Así que, bien, nacida allí, Ujú. Pirineo, ¿no? Has dicho. Bueno, yo nací en Barcelona, Barcelona, ok. pero mi madre y mi abuela son de aquí. Ahí está. Sí, y yo pues desde pequeña prácticamente me he criado aquí, porque subía los fines de semana, todo. Y cuando terminé la universidad me vine a vivir aquí con mi abuela, a un pueblito muy pequeño de 12 Que personas. tengo que ir a conocer, sí, sí. Sí, y luego pues me instalé en Sort, que nada, está a 10 minutos del pueblo. Y ya Bien, llevo, pues también ahora como 12 años o así que estoy viviendo aquí arriba ya. ay, Sí. precioso realmente, la Ujú. verdad. Sí, Con mucha calidad de vida, por cierto, ¿no? sí. Y rodeada de naturaleza y así siempre puedo hacer actividades al aire libre. Sí. Exacto. No, no, ni hablar. Bien. Pues nada, yo volvía de un viaje de Sudamérica, que fui a Colombia, Chile y Argentina. Y en junio, bueno, ya estaba trabajando en el río, todo, mi vida normal como siempre. Ujú. Y un día fui, bueno, a una competición de kayak y me encontré con una amiga. Y nada, pues nos dimos un abrazo y al abrazarme, me dolió mucho el pecho, el derecho. Entonces me lo toqué y me noté un bulto. Y fue como, uy, y me asusté un montón. Dije, la mer. Y ahí, Me- ahí fue la primera toma de contacto con que algo estaba pasando. Sí, algo estaba pasando. Bueno, también es cierto que antes de irme de viaje también hubo pues un conflicto, ¿no? Familiar, que después ya con Mari Carmen, ¿no? Deducimos que podía haber sido parte del detonante de todo, Claro, ¿no? claro, claro. Pero Pero fue la primera instancia en la que. sí, el que vi, uy, me he notado algo. Ok. Sí, y de allí, pues nada, llamé a mi madre al instante y me fui de urgencias. Y me lo miraron y me dijeron, no, igual es una mastitis, vuelve el lunes, bueno, me dieron antibiótico
Y nada, fui el lunes, me visitó la doctora y me dijo, bueno, te mando a hacer una mamografía. Claro. Pero como aquí arriba la sanidad es un poco lenta, Ajá. mi madre pues pidió la cita en Barcelona en una privada y me hicieron la mamografía allí. Y Bien. allí ya el médico ya vio algo raro, en plan, y me hicieron la biopsia y todo al momento, porque dijo, uy, esto es extraño, en plan. Ok. Y entonces me dijo, pasado San Juan tendrás los resultados. Claro. Y pues sí, efectivamente, pasado San Juan, me llamó mi madre que fue a buscar los resultados y pues era maligno, un tumor maligno en el pecho. Sí. Y ya, y a raíz de ahí empezó como todo. Todo. Sí. Y en este preciso instante, ¿cómo te sentiste? ¿Qué cosas se te cruzaron por la cabeza en el instante de recibir ese diagnóstico? Bueno, obviamente hay un proceso entre medio que también uno va, ¿no? Como pensando y repensando y visualizando diferentes escenarios, seguramente. Mm. ¿Cómo fue ese proceso hasta que recibiste el diagnóstico y qué sentiste de primera mano al recibirlo? Sí, yo al principio, pues claro, tu mente va como a tope, ¿no? Mil opciones, en plan, será bueno, será malo, si es malo, wow, tendré un cáncer, ¿no? En plan, qué heavy, en plan, ¿y qué me van a hacer, no? En plan, será operación y ya está, me lo sacan y me olvido, o tendré que hacer quimio, ¿no? Que es como la maldita Claro. quimio, ¿no? Que es como, a mí es lo que más me asustaba del mundo. Total, claro, Y yo intentaba pues controlar mi mente, ¿no? Y decir, va, no, no será nada, no será nada, no será nada. Pero bueno, en el momento en que recibes la noticia, yo me quedé un poco en shock al principio. Es como que no supe cómo reaccionar. Es como que creo que lo asimilé después, al día siguiente, en plan, wow, tengo esto y es malo. Pero como tampoco sabía lo que me harían al respecto, pues también estaba muy, no estaba tan asustada porque era como, bueno, oyes hablar muchas cosas, ¿no? Y muchas opciones, en plan, claro, quizá mira, pues me operan y ya está, ¿sabes? claro. Sí, o sea, realmente hasta que no me dijeron, vale, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Si quieres seguir un tratamiento, no fue cuando me empecé a asustar, en plan, wow, sí, Sí, no tenías bien claro cómo iba a seguir todo, entonces, claro, sí. em, ¿y cómo llegaste a la descodificación biológica? Pues fue porque me dijeron que tenía que hacer quimio, ¿vale? O sea que el tratamiento consistía en quimioterapia, luego operación y luego radio. Y yo, mi máximo temor, o sea, era verme enferma, es decir, calva, bueno, ¿no? El prototipo de persona con Sí, cáncer. exacto. Y cuando yo, pues eso, me dijeron que sí, que tenía que hacer quimios, además eran 16 quimios y que se me iba, o sea, que me tendría que rapar y todo, fue como, no, 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 rotundamente no. O sea, yo no me voy a ver así, no. Entonces empecé a buscar por internet y a Ah, informarme. Y bueno, y como alternativas, ¿no? De sanar que no sean a través de la medicación. Y pues di con Mari Carmen. Encontré, ¿no? Vi que al final, que, bueno, que lo que igual me había causado, ¿no? Mi tumor, pues era algo, pues bueno, ¿no? Pues biológico de, bueno, de algún trauma mío. Y bueno, y quise era de investigar. vivir una situación. Sí, exacto, a raíz de algo, ¿no? Y tenía mucha lógica porque pues me había pasado también algo heavy, ¿no? Claro. Antes de ir al viaje y no sé, empecé a paranoiarme que igual era por eso, ¿no? Porque yo en ese momento me sentí como muy mal y dije, bueno, voy a contactar con Mari Carmen, ¿no? En plan, A ver cómo es esto. sí, a ver cómo es esto Puede y ayudar, ¿cómo sería? exacto, sí, sí, porque no tenía absolutamente ni idea y empecé a leer y no sé, resonó conmigo y dije, venga, Claro. voy a contactar con ella. Y fíjate, entre que fuiste al médico la primera vez y, y empezaron a hacerte los estudios y hasta que tuviste el diagnóstico, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó entre esa primera toma de contacto con la posibilidad de que fuera cáncer hasta que tuviste el diagnóstico?
Mm, bueno, no, fue bastante, cuando me lo dijeron fue bastante rápido, porque yo creo que me encontré el bulto como un 15 de junio o así, creo, y pasados, o sea, el 26 ya me dijeron que era, o sea, sí, O sea que dentro del mismo mes, más o menos ahí sí, fue tenías bastante rápido, planteado un sí, panorama. Después decidiste abrir un poco el espectro para buscar otras miradas que pudieran acompañarte desde otro lugar en este correcto, proceso que se avisoraba ahí muy prontamente. sí. Más o menos a partir de que comenzamos con la descodificación, bueno, que obviamente hay todo un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque realmente va de poder entender qué me está diciendo el cuerpo en este órgano, en esta parte de este órgano que es la mama, Ujú, porque era a nivel del ducto mamario, ujú, no era glandular, era el ducto mamario, la mama derecha. ¿Qué me está diciendo esto en referencia a una situación que hace determinado tiempo atrás yo he vivido desde la tonalidad de separación, de ujú, sentirme separada de alguien, de una persona de mi nido amplio, que es lo que llamamos en una mujer diestra, un cáncer de mama en la mama derecha, está hablando de los vínculos del nido amplio, que es ujú, padre, pareja, todo el resto de la familia, o amigos, o trabajo también puede ser. Si fuera mama izquierda, hablamos del nido estrecho, es decir, el vínculo con la madre, materno ¿no? o descendencia, exacto. Y en este caso teníamos que investigar por este lado. Mm, Y sin entrar en detalles, porque obviamente que vamos a respetar tu privacidad, no es necesario entrar en demasiados detalles, pudiste identificar esa situación de más o menos unos 6 meses atrás, ujú, en la que te habías sentido separada en una trifulca, una discusión, un desacuerdo familiar, de poder salvar o estar cerca de o de eh, ese lugar también que representaba algo tan importante mm, para, sí, ¿no? Que estaba vinculado, bueno, a tu abuela, que había sido un gran referente y que sí, había vivido en esa casa y con la cual habías compartido cosas muy, muy lindas, muy profundas, ujú, tu vida muy significativa. Y ahí fue donde nos enfocamos en el evento que desencadenó esta respuesta biológica. exacto. Cuando ahí yo te pude explicar que la función que cumple el ducto es la de transportar la leche, que el cerebro interpreta todo a través de los simbolismos, de cómo vivimos las situaciones, desde qué lugar y desde qué tonalidad, y entonces al no haber una solución psicológica ante ese conflicto, va a buscar una solución en el cuerpo y el órgano que elige no es casualidad, Ujú, porque la mama es el órgano que nutre, protege, es el primer contacto, ¿sí? Con la cría a nivel biológico, ujú, meramente biológico. Pero esa tonalidad vivencial se traspola a la situación traumática que viviste 6 meses atrás y tiene toda la resonancia. no, no, sí, fue muy heavy. Y lo bueno, acá la buena noticia dentro de todo lo que supone tener ese diagnóstico y ver por delante un montón de tratamientos que son invasivos y que te pueden llegar a hacer pasar muy mal, em, entender que el tumor crece en el ducto en la fase de reparación del conflicto. Y ahí es donde uno dice, pero ¿y cómo es esto? ¿Qué pasó Sí, acá? muy loco.
Pero me ayudó un montón en realidad. Exacto, esa creo que fue nuestra primera sesión, donde tú Sí, ya pudiste desconectar el miedo, entender totalmente. la lógica biológica del síntoma y acompasar desde esta nueva toma de conciencia el proceso que estabas transitando. Exacto. Sí, sí, es que fue hablar contigo y fue como un cambio de chip, porque es como que todo me cuadraba, ¿no? Era como, wow, ¿no? Y yo sin contarte nada, tú me preguntaste, ¿te pasó algo a los 6 meses? Y enseguida me dijiste, por lo que me cuentas, creo que tienes del tipo ductal. Y yo no sabía ni de qué tipo tenía Claro, el después tumor. Y llamé a comprobamos mi con la madre biopsia. sí, y nos mandó los resultados y era efectivamente del tipo ductal, ¿no? Exacto. Y cuando me dijiste eso, que estaba en fase de reparación, fue como, wow, qué alivio, ¿no? En plan, Bueno, una a favor. exacto, ¿no? En plan, sí. Y No, pero me lo tomé además, todo como diferente. Sí, en plan, sí, me ayudó un montón. sí, Y entenderlo como todo, ¿no? Porque yo creo que cuando eres consciente de que eso aparece por eso, pues es como, vale, tengo una respuesta y tiene su lógica, pues total- vamos a tratar eso, ¿no? En plan, totalmente. Sí, sí, sí. sí. Y fíjate qué importante que es toda la información que además tú me brindaste con el cuestionario Ujú. que pedí antes de empezar las sesiones, porque no es cuestión de que uno ande adivinando cosas acá, ¿no? No, no, no. Claro, porque la gente que no sabe de esto dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo adivinó? Claro. No, 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 hay sí, un yo le pasé un montón de cuestionario, cosas a Mari claro, Carmen, sí. que nos brinda ya como una especie de fotografía de cómo ha sido tu vida y cómo la has Ujú, vivido en diferentes etapas, más la anatomía patológica y esa biopsia que nos da el dato preciso de cuál es el tejido que se está manifestando. ujú, Y entonces, entendiendo esto, podemos ir armando pieza por pieza este rompecabezas. sí. Y un tejido como el del ducto reacciona justo haciendo un aumento de producción celular cuando la persona ya resolvió esa fase de estrés, encontró una solución y entra en la fase de reparación. ¿Por qué? Porque en la fase de estrés del conflicto, el ducto se tuvo que ensanchar, abrir luz para que hipotéticamente hubiera mayor caudal para el pasaje de la leche. Ujú, ¿Sí? Estamos hablando a nivel simbólico. sí. Para los que escuchan por primera vez esta terminología y esta puesta en escena, no era que Laura estaba embarazada y que tenía que amamantar. Exacto, no. La forma en que vivió sentirse separada de una determinada situación eh, y un capítulo en su vida que se vio eh, complicado a través de un conflicto familiar y la tonalidad fue de sentirse separada de esto. Y además, la mamá está respondiendo a ese rol con el que te has venido identificando durante toda Sí. tu vida, porque por eso el cerebro no elige un órgano al azar. Y ese rol tiene que ver con maternar, Ujú. cuidar, proteger al otro, siempre, siempre estar disponible, siempre. ¿Cómo era el viejo yo de Laura? Sí, el viejo yo de Laura era, sí, el de salvadora y cuidadora de todo el mundo, menos de mí misma, en plan, que todos estuvieran siempre bien, que no pasara nada. Sí, Ahí está. sí, Y sí. justamente tuvo que ver en ese conflicto que viviste 6 meses antes de que te descubrieras el bultito en la mama, Ujú, tenía que ver con esto de haberte sentido separada de ese maternar, de ese cuidar, de ese proteger. ujú, sí, sí, sí. Ese fue el evento desencadenante. ¿Qué hicimos después? Buscar más atrás Sí, más atrás, ¿no? el Como evento programante, Bramante, exacto. donde por primera vez tú viviste una situación. Generalmente esto sucede en la niñez, a veces es en el momento del nacimiento, a veces es en la etapa gestacional, pero por lo general en la niñez hay un evento donde por primera vez tú vives una situación con estas características, como de sentirte separada de haber podido salvar a alguien, Ujú, proteger a alguien. sí.
Y ahí entonces encontramos cuál había sido ese evento, que fue más o menos a los 9 años, ¿no? Exacto, a los 9 años, sí, fue la muerte de mi padre. Ajá, Y pues sí, fue a raíz de eso. ahí está. Y trabajamos en ese evento para cambiar esa programación de supervivencia, Exacto, sí, porque básicamente esa vivencia deja guardada una información a nivel psicológico, emocional y corporal. Toda la memoria del cuerpo registra esa vivencia y guarda una solución para una probable futura oportunidad en la que esto pueda volver a pasar y tú no tengas una solución psicológica disponible. Entonces exacto, resuelve el bendito cuerpo, con lo que conocemos como enfermedad, fuerte. que nosotros le llamamos respuesta biológica de supervivencia, Ajá, porque sí, tiene todo el sentido. A sí, falta de sí, solución psicológica, solución biológica. correcto. Entonces, muy bien. Encontramos el desencadenante, sí, el desencadenante, fuimos al programante a través de los protocolos que usamos en descodificación biológica, que nos ayudan a trabajar con esa memoria que está a nivel inconsciente, porque a veces no asociamos, ¿no? Es difícil, Exacto. ¿no? Mm. Sí, 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 no es tan fácil. Acordar de lo que me pasó en mi niñez, me pasaron tantas. Sí, ha habido sesiones que yo no me acordaba, ¿no? O que sí, Ahí está. Pero el cuerpo habla, el cuerpo exacto. a través de la memoria sensorial Sí. nos lleva muy sabiamente a una escena puntual. Ujú. Fuiste descubriendo cosas sobre ti y tu manera de vivir, ¿no? Sí, Hasta el momento del diagnóstico y a partir del cáncer, en el proceso de acompañamiento, ¿qué cosas te aparecen así? Ah, mirá lo que descubrí en este proceso. ¿No? Abuelo de pájaro, no es necesario entrar en detalles. Recién nombramos justamente esto de yo estar siempre disponible para los demás y dejarme a mí para el final o para nunca. sí. No, no, fue muy, o sea, ahora, ¿no? Así, después de todo, fue muy heavy porque por primera vez pues empecé a cuidarme de mí y era yo, principalmente yo primera y después pues el resto, ¿no? Pero fue algo como muy clave como para decir, vale, Laura, hay un antes y un después y ahora tienes que cuidar de ti y ya está. Y yo pues era lo primero y me puse ante todo y súper bien, la verdad. Sí. Claro, es un camino, ¿no? Porque además se van presentando situaciones en el No, proceso. sí, se van presentando Una muchas prueba de alguna situaciones. forma y Sí. tú dices, uff, casi vuelvo a entrar en el... Correcto, casi vuelvo a eso, pero uy, pero no. Me di cuenta, o sea, quiere Sí, decir que algo se va reprogramando poco a poco. sí. Es como, y te aparecen como dudas, rollo, uy, pero vocecitas, ¿no? En plan, Sí. no, pero tú crees que esta nueva Laura, no, tienes que ocuparte de los demás y tú, no, no, yo me quiero ocupar de mí. Y es como ahí, pum, pum, pum. Sí. Esa transformación de pasar de la identificación con ese rol, a través del cual tu vida cobraba todo el sentido, Ujú. a la propia identidad, que la Exacto. identidad es otra cosa, son tus características, es tu esencia. Sí, pero Es, claro, este ves extraña porque es como que tú desconocías tu esencia realmente, ¿no? Antes, claro, en plan, estaba como nublada, claro, camuflada estaba nublada por como con este otra. traje que Sí, tenía un sentido ujú, externo, ¿verdad? sí, No sí, era sí, que sí, estaba porque me tocó. exacto. Sí, Ese traje de salvadora estaba respondiendo a la falta que sentiste de poder salvar a tu papá sí, sí, o en sea, el momento claramente, del 100%. accidente a los 9 años. Entonces Sí, tú te pusiste esa capa y andabas por la vida salvando a todo el mundo, porque es imagínate, de 9 a los 36 años, venga. ahí está. Sí, Exacto. sí, muy heavy. Largo tiempo, larga data de conflictividad, Ujú, creando una masa conflictual bastante grande y cuando eso se desencadena con un evento en la edad adulta, aparece esta respuesta biológica turbo, ujú, hacer,
menos células primero y cuando hay una solución, más. Y ahí se forma ese falso tumor, como lo llamaba el doctor Hammer, porque aparece en la fase ya De de reparación. conflicto. Claro, ya resolvió la persona ese conflicto que había vivido. Algo se quedó tranquilo en ti en ese momento. Y la culpa, ¿no? ¿Cómo aparece la culpa a querer como escabullirse ahí cada vez que tú pretendes dar un pasito para adelante y despegarte de esa identificación? Aparece la culpa. Sí, 100%. O sea, sí, es como cuando, bueno, tú con tu nueva identidad, bueno, que es la tuya verdadera, pero sí, en plan, pues aparece otra vez, ¿no? Como la voz esa en plan de, uy, pero Laura, no te estás ocupando de los otros, en plan, no te estás dedicando como hacías antes, ¿no? Bueno, aparte que la gente también te ve diferente, ¿no? Porque es como, en Sí, plan, uy, ¿qué le pasa a Laura si ya no está tan pendiente, ¿no? O tan atenta. exactamente. Sí, porque hay Sí, todo un proceso que no estás tú sola en el mundo. Hay la correcto. familia, Los los amigos, amigos, sí, el trabajo. Hay un cambio en el que uno se tiene que ir adaptando y pudiendo sostener la mirada del otro que exacto. nota que algo está pasando acá. Sí, Entonces, sí, sí, fortalecerse mucho internamente para que la mirada del otro no exacto. afecte en Claro, tu porque te vida, ven ¿no? distinta, quieras o no, y entonces es como, uy, sí, Exacto, exactamente. sí. Y me encantaría que pudieras explicar un poco cómo viviste los tratamientos, porque es bueno dejar en claro que la descodificación no suplanta la medicina convencional, Ujú. acompaña. Hay pacientes que eligen no hacer quimio, por ejemplo, y hacer otro tipo de medicinas o de tratamientos alternativos, holísticos, y además descodifican biológicamente para Ujú. sanar ese conflicto que trajo el síntoma. Sí, Y hay pacientes que sí hacen todo lo protocolarmente establecido por la medicina convencional paralelamente a la descodificación biológica. ¿Esto significó un cambio para vos? ¿O te crees sí. que hubiera sido igual todo si no hubieras descodificado al mismo tiempo? No, yo si no hubiera descodificado, creo que hubiera sido totalmente diferente a cómo lo he transitado. O Ujú. sea, yo o sea, lo he llevado como súper bien y ha sido 100%, lo digo siempre, gracias a la biodescodificación. Bueno, y a ti, Mari Carmen, es que me has ayudado un montón Yo con, soy el ¿no? ridículo, pero el cambio lo hiciste tú. Sí, pero exacto, pero tú me diste todos los tips, ¿no? Y ejercicios y me mandabas meditaciones y todo que me ayudaron un montón. Y sí, sí, o sea, 100% yo lo hubiera transitado, si solo me hubiera fiado de la medicina convencional y me hubiera tirado solo al tratamiento, en plan quimio, operación, yo creo que, o sea, lo hubiera pasado fatal, que es como, bueno, a mí te lo pintan, ¿no? Que es como se pasa un cáncer, ¿no? En plan, te sienta mal, Claro. Porque son eh, tratamientos muy heavies, son muy muy heavies, bestias. Mm, exacto, y te afectan pues a otros órganos, bueno, tú psicológicamente, verte tú también mal, todo, ¿no? Y en sí. mi caso, pues no, no fue para nada así. Y siempre recordaré porque decíamos, ¿no? En plan, tú me decías en plan, la quimio, Lara, tenemos que hacer que sea, que bueno, que sea como un elixir, ¿no? Que te va a curar y no como algo que te pueda estropear otras cosas. Y me preparaste ahí la supermeditación, ¿no? De que era como un líquido mágico, ¿no? Que se me pasaba por todo el cuerpo y yo pues me lo ponía antes de ir a las sesiones y durante las sesiones. Y pues yo lo registré y realmente es que nunca tuve ni un efecto secundario y me he encontrado siempre súper bien durante todo el tratamiento. Sí, Sí, verdaderamente. Es, sí, para sacarse el sombrero, el trabajo que has hecho contigo, el compromiso que asumiste, porque esto no es mano de santo y que, acá todo, no. no, no, Yo exacto. O te sea, estoy uno tiene que ofreciendo poner, sí. herramientas, pero tú te hiciste dueña de la herramienta y la Mm, integraste, la asumiste y pudiste resolver en consecuencia, porque realmente te apropiaste de esa herramienta sí, y lograste hacer esa conexión entre tu psique, tu cerebro y tu cuerpo, pero a la inversa. mm, No dejando memoria de trauma, sino al contrario, aportando.
sensaciones, validándole a tu cerebro de que estabas a salvo, de que vos sabías lo que estabas haciendo, de que se quedara tranquilo, Y que todo era estaba por ahí, que bien, todo sí, estaba bien, y tus células respondieron perfectamente. sí, es que de 10 sí. Porque es lo que nos pasa cuando pensamos y sentimos de manera consciente en una dirección que es favorable para nosotros, las células no están indiferentes, porque somos seres biológicos, o sea, Mm, somos un todo. El pensamiento, la emoción y sí. el cuerpo están en conexión. Exacto, cuando era eso, la clave era estar como todo en armonía, ¿no? Y sentir que todo éramos, bueno, un full equip, ¿no? Es lo que tú me decías, en plan, Exacto. mente, cuerpo, todo en plan. Y Y realmente era sentirlo y pues funcionó súper bien. Sí, sí, sí. Sí, hasta mi oncóloga, una oncóloga que es lo más cuadrado que hay, me dijo como, Laura, quiero que me expliques qué estás haciendo, aparte de los tratamientos convencionales, porque me dijo, estoy alucinando contigo, en plan. pasaba lo que le pasa en general a todas las demás personas. Ujú. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y eso me daba cuenta. Yo cuando iba a hacerme el tratamiento, pues veía a otras personas y bueno, pues estaban fatal y les sentaba muy mal la quimio, Sí. ¿no? Y claro, y me veían a mí y era como, bueno, que a veces a mí me sentía como mal porque era como, wow, pues es que yo estoy súper bien, ¿sabes? En plan. Sí, y eso lo que hace es más fuerza, más calma, más serenidad, Exacto. más Es posible, ¿no? En plan, sí, exacto, ayuda a que se vaya solidificando ese terreno seguro exacto. en el camino. Es Sí. como ir alimentando esto. Claro, entonces lo vas alimentando, vas pillando más confianza y es Mm. que lo notas, es como que todo de por sí pues va como fluye, ¿no? Y va bien, sí, 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 sí. sí, sí. La verdad es que fue un proceso muy, muy digno que transití. Muy digno, sí, sí. Muy bien construido, muy bien creado por ti. Por Sí. eso A ver, no, no, o sea, no todo eran flores y de esto, a ver si hay días que, no, claro. obviamente, pero pues gracias a ti, Mari Carmen, ¿no? Que me dabas un montón de tips, ejercicios, pues lo fui llevando y súper bien. Exactamente. No, no es que fueras en carrusel, ahí Claro, en plan, no. O sea, aquí siempre había un hay trabajo miedo, detrás en algún heavy. punto siempre hay un poquito de miedo, de incertidumbre, porque es algo que nunca viviste, o sea, Claro, no, es algo totalmente nuevo y encima te lo pintan como algo muy catastrófico. O sea, claro. no, en plan, Aparte, es cáncer lo que igual tuvimos a que muerte. trabajar Bueno, mucho, el tema sí, del cabello, ¿te acuerdas? Que fue muy sí. poquito lo que se te cayó, nunca se te cayó del todo. Sí, yo no me quedé calva nunca. Jamás, jamás. Eso fue algo que era uno de tus peores miedos, Sí, era porque mi máximo temor, o sea, el tema es que está vinculado esa calvicie al cáncer y en realidad correcto. no es el cáncer el que produce la caída del cabello, es el tratamiento el que produce Sí, la caída es del la cabello. quimio, sí. La caída del cabello, de un montón de otras cosas más. Mm, Y lamentablemente la fotografía, digamos, de alguien que tiene cáncer, sea hombre, sea mujer, es alguien que está calvo. Y entonces totalmente. nuestro cerebro hace match. Calvicie, pérdida del cabello, cara muy pálida, hasta a veces Sí, sin cejas, cara hinchada, de sin enfermo, sí. cejas y todo, cáncer. Y el cáncer no es el que produce eso. No, es la medicación. El cáncer es un aumento de células que tampoco es un aumento alocado de células, tiene una lógica biológica ese aumento de células, porque el organismo entiende que ahí necesita hacer más función para Ujú, restablecer un equilibrio. Pero claro, esas células tienen una característica que las demás células del cuerpo no tienen. Esas células adoptan la característica de no morir. Entonces, carecen de apoptosis, nacen y crecen y se van acumulando y forman esa tumoración. ujú, ¿Para qué? Para hacer más función en ese órgano. Pero claro, a veces el tumor puede molestar otros órganos aledaños y es necesario extraerlo. Y otras ujú. veces queda ahí, se encapsula y no pasa nada más con ese tumor. Sí. O aparecen bacterias o micobacterias a comerse esas células que sobran
ya cuando toca tratar de limpiar la zona. O sea, la biología es perfecta. Claro, Sí. cuando hay aparición de micobacterias, hay infección, hay inflamación, hay dolor y puede haber también supuración, ¿no? Son todos esos síntomas que nos hacen sentir estoy enferma porque mirá lo que me está pasando, tengo una Mm, infección, me duele, etcétera, etcétera. Pero esa fase está formando parte de un proceso de reparación en los tejidos. No quiere sí. decir que no haya que acompañarla, obviamente que sí. Mm, Cuando yo sé que esto que está haciendo mi cuerpo no es algo en mi contra y que esto no me va a hacer el daño que quizá creo que me va a hacer, porque cuando uno dice infección, inmediatamente piensa esto está mal, ujú. y algo que está mal. Cuando nos damos cuenta para qué sirve esto, bajamos el estrés, el cortisol baja Y y todo se y calma. queda espacio para poder empezar a enfocar y a atender oportunamente desde varios lugares a este proceso que se está llevando a cabo. Ujú. Entonces, ¿cómo cambia la óptica, no? Bien, o sea que pasaste por quimio, Después operación, radiación, que después también la operación en principio me tenían que sacar el pecho entero, pero pues desapareció por completo el tumor, entonces me lo pudieron salvar. bien, Y luego hice radio ok, también, todo completo. todo completo. Hasta que un día llegó el alta definitiva. Exacto. Bueno, ahora estoy haciendo un tratamiento hormonal, ¿no? Que me tomo una pastilla cada Ajá, día, pero ya está. Ahora revisiones una vez al año y ahí listo. está, perfecto. Sí, ¿Y veías esa diferencia entonces entre los demás pacientes que por ahí no tenían un acompañamiento psicoemocional y tú que sí lo estabas teniendo? sí, lo noté un montón. De hecho, ¿te acuerdas? Te lo comenté una vez que me encontré una chica súper joven, Sí, de 23 añitos, y me impactó un montón y fue como, uff, no, es como, ¿no? Como mi máximo miedo de verme así. sí. Y fue como, no, 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 me tengo que alejar de esto y yo seguir en mi focus, en plan, yo no tengo por qué estar igual, en plan, ¿no? Fue- De hecho, hicimos un ejercicio contigo, Mari Carmen, ¿no? De la sí, nueva creencia, ¿no? En plan, creencia, exactamente, derribar esas creencias que están, correcto, en plan de que tenemos tan no estipuladas y de esto, y de por qué realmente yo no lo puedo transitar totalmente diferente, ¿ves? Teniendo cabello, encontrándome bien, seguir con mi vida normal. sí, sí, porque estabas de baja laboral, pero tú hacías una O vida, sea, no, yo estuve todo el verano trabajando, ajá, pero hacía tratamiento y trabajaba igual, porque me iba a ah, Barcelona, sí, y al día siguiente subía y me iba a trabajar. es verdad. Que a mí me fue muy bien el trabajo también, Lo era que como mi pasa que como terapia. es safral tu trabajo, también coincidieron algunos meses que no tenías. Exacto, en plan, como yo termino el 14 de octubre de trabajar, pues Exacto. sí que lo que hice el año pasado, pues terminé antes, en plan en septiembre, porque entonces me daban las quimios una vez a la semana y eran en Ah, Barcelona. bien. Y Ah, entonces es cuando paré, pero a los inicios sí que estuve trabajando y me fue súper bien trabajar, la verdad. sí, también, ¿no? Ja. No sentirte en esa categoría de estar enferma. Correcto, o sea, yo básicamente lo que me metí en la cabeza es que yo no me quería sentir ni ver enferma, ¿no? Y esto también me ayuda un montón y es como, a mí esto no me va pues a afectar en nada y pues intenté seguir con mi vida al máximo normal posible. Exacto. Sí, sí. Eso tiene mucho que ver porque las etiquetas que nos ponemos muchas veces nos condenan, ¿no? Mm, Esto de ser paciente oncológico. tal cual. Quedas como encasillada en esto y uno mismo a veces se autoflagela Claro, en, porque te lo acabas como creyendo, ¿no? En en el plan, desenvolvimiento de tu vida cotidiana, porque quizá tú te sientes bien y vas a hacer algo naturalmente y de repente dices, "Ah, pero yo soy paciente oncológico, yo en puedo... plan, no puedo hacer esto, sí. Claro, Y no es cierto, porque es como a mí cuando me operaron, yo esquío y me dijeron como, ¿no? Era en enero y yo quería seguir esquiando. Y me dijeron como, uy, Laura, no, después de la operación tendrás que estar un mes o dos hasta que te recuperes y puedas volver a esquiar. A las 2 semanas ya estaba esquiando.
pero porque fui y la doctora me dijo, estoy alucinando, lo tienes perfecto. Sí, claro. Ella comprobó cómo estabas tú y Sí. dio Y me carta. dijo como, Ah, venga, exacto. vete a esquiar, si Sí, te no, encuentras bien. tenía sentido, exactamente. Mm. ¿Qué cosas prueban hoy en tu vida de que has conectado con ese ser esencial en ti? ¿Qué cosas? Bueno, que no sé, que no paro, en plan, ahora realmente, pues estoy haciendo un montón de cosas que quizá antes no hacía o dejaba de hacer, ¿no? O muchas actividades, sobre todo al aire libre y así. Antes del cáncer. O sea, antes del cáncer no hacía tantas cosas Claro, realmente. ahí está. Sí, en plan, no sé, estaba como más dormida, digámoslo así, ¿no? En plan, más en stand-by, ¿no? Y después del cáncer, pues, bueno, pues, no sé, es como que vivo más las cosas más intensamente, realmente hago lo que me apetece, Ahí sé está. decir que no también, cosa que antes no sabía decir que no, y si no me apetece algo, pues ahora no lo hago y hago lo que realmente yo quiero. Exacto. Y eso no Cosa, es ser egoísta, eso es preservarte, básicamente. exacto, cosa que antes pues era imposible, era como, igual me apetecía un montón hacer algo, pero pues claro, si alguien me pedía un favor o no sé qué, pues era como, vale, pues da igual, no hago eso, porque el otro necesita mi ayuda, ¿no? En plan, y yo, bueno, sí. Exactamente. Pues fenomenal. Son esas comprobaciones que te sirven para afirmarte más en el camino que estás construyendo, porque Ujú. la vida no termina acá. O sea, ahora empieza la vida desde otra óptica y hay que ir, ¿cómo se dice? Reconstruyéndose de manera Exacto, consciente. A sí. ver, ¿cómo es esta Laura de ahora que se preserva, que se da su espacio, que sabe poner límites sanos, que vive la vida tan intensamente sin prejuicios o sin pensar que por ahí tendría que hacer otra cosa porque estaría mal visto o lo que Ujú. fuera, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, esas tomas de conciencia cotidianas son muy importantes para seguir dándole ese alimento de seguridad al cerebro y a todos tus sistemas de que vamos bien por acá y tú llevas las riendas, básicamente. Sí, exacto. ¿Y qué Y que yo es soy la jefa, ¿no? Frase de Tú eres la Palomino. jefa, sí. Sí. Sí, sí, eso quedó grabado a fuego. Sí, sí, quedó ahí, venga. Perfecto, me encanta, me encanta. Sí, sí, Sí. esa intervención estuvo buenísima. Em, que vale la pena mencionarlo, el doctor Palomino, que es un médico, Ujú. cirujano y descodificador biológico, con el que yo te invité a que hicieras una consulta Sí, también, para que pudieras llevarle todos esos estudios a él, exacto. como médico los pudiera ver Y y ver más tuviera opciones más otra allá, sí. opinión médica, además Exacto. de la convencional, de la Ujú. mutua y la de la descodificadora, sino, a ver, consulta a otro médico, a ver qué te... Exacto. Y además tiene añadida la mirada de las 5 leyes biológicas. Ujú. Y a ver qué te resuena o qué dudas te quedan. Y eso fue lo que hicimos básicamente, ¿no? Sí, Porque lo importante es que tú sientas que está bien para ti esto, porque no es algo que sí, yo lo que he visto, que también creo que por eso al final lo he llevado tan bien, es que yo no podía dejarlo todo en manos de la medicina convencional, ¿no? O Ajá, sea, yo creo que yo tenía que sentir que yo también, o sea, colaboraba o hacía algo como intervenís, para totalmente. curarme, ¿no? En plan, o sea, era como, no, yo no podía dejarlo todo en manos de un médico y venga, no, es como, Tipo, bueno, a ver qué va a ser de mi vida ahora. sí, en plan, ¿qué va a pasar, no? Pues no, en plan, es como que eso también como que me motivó, ¿no? En plan, venga, pues, Eso es lo que llamamos paradigma de salud responsable. ah, Eso es pues ser sí. responsable con tu salud. Y tú puedes ser responsable con tu salud cuando entiendes por qué llegaste hasta aquí y para qué, que te está mostrando esto, y cómo puedes arribar a una solución. Ujú.
y llevarla a cabo de manera consciente, ¿no? Sí. Claro, es Entonces, que tiene su lógica, ¿no? Al final, si te aparece algo, pues te ha aparecido por algo, ¿no? Y es como que tú misma, ¿no? Tienes que, al final tú eres todo uno, ¿no? Y es como que tú tienes que, bueno, pues ayudar a tu cuerpo, ¿no? Y exacto, entenderlo para, pues exacto. sanar, ¿no? Es Porque como, así como el cuerpo se ofrece su escenario, digamos, para que tú sobrevivas a esa sí, conflictividad, sí. a ese trauma. El cuerpo gestiona y te permite sobrevivir. No, no, Entonces, el cuerpo, o sea, yo he la alucinado. conciencia es Sí, decir, bueno, cuerpo, gracias. exacto. Y Yo ahora le ahora agradezco siempre yo te voy a porque, ayudar a ti a tal volver, cual. En plan, porque claro, tú me has ayudado, pues yo te ayudo. Somos como, bueno, un equipo, lo que hablábamos antes. Sí. exactamente. Sí, No, no, sí, porque es muy heavy, él realmente tiene las respuestas a todo y te advierte de todo. Es muy fuerte. En sí, plan, lo que pasa es que no lo escuchamos. exactamente. Saberlo poder escuchar y ver de manera oportuna Mm, es lo que hace el cambio total sí, del tránsito por lo que conocemos como enfermedad. Es muy sí, sí, distinto, es salirse de la sombra de la circunstancia, no sentirse víctima de una situación, sino hacerse cargo de la situación. Y ahí correcto. todo cambia. Desde esa toma de Mm. conciencia todo cambia. Sí, porque es lo que he visto, en plan, la gente que realmente, pues, dice, porque claro, o sea, transitarlo así requiere de mucho esfuerzo también, ¿no? Y dedicación, ¿no? Y la gente, como yo creo que, pues les da pereza, ¿no? Es como, bueno, pues ya está, no sé, me medico y ya me curarán los médicos y Claro. lo dejo en sus manos todo. Y Y la es como el solución camino ya, fácil, sí, y en realidad es como, no sé si es fácil, pero bueno, no, yo creo que no es ellos creen que es el camino fácil, pero lo que realmente no, parece. porque se pasa peor, ¿no? Y yo lo he visto con gente que me encontraba haciendo tratamientos y Sí, es que estaban, les sentaba muy mal realmente. sí. Y no hacían nada al respecto, ¿sabes? Y es como, wow. Claro, porque por ahí carecían de esta mirada y de este conocimiento de causa. Sí, Entonces, no hay otra puerta que se abre, no hay salida, es por aquí o por aquí. totalmente. Sí. ¿Qué sucedió a tu alrededor durante este proceso de transformación? ¿Tu familia, tus amigos? ¿Cómo viviste eso? Bueno, cuando te pasan cosas así, hay como los dos extremos, ¿no? Ves quién realmente está ahí, ¿no? Y te unes más, ¿no? A gente, por ejemplo, yo antes igual estaba más distante con mi madre y nos ha unido un montón, ¿no? O con mis hermanos y sobre todo los amigos también, ¿no? En plan, de que han estado allí y que sin ellos tampoco hubiera sido posible, ¿no? En plan... Totalmente, Pero sí. bueno, también hay el otro extremo, ¿no? De gente que esperabas mucho de ellos y te das cuenta que al final, pues no están ahí, ¿no? Y tú pensabas que estarían. Forma parte de la transformación, ¿no? Como una especie Sí, de purga, de limpieza, totalmente, sí, sí. vínculos que hasta ese momento estuvieron para algo y cumplieron su ciclo con esta instancia y Correcto, y a raíz de allí, definitivamente, pam, desaparecieron y salieron vínculos nuevos, ¿no? O que estaban dormidos, muy guay, en plan de que no me lo hubiera esperado nunca y pam, y mira, no, como que florecieron y pues en verdad estuvo muy bien, sí. fíjate qué importante eso, porque hay muchas mujeres que creen que cuando se corta un vínculo, se termina o una persona que estuvo siempre de repente deja de estar, sienten abandonadas o solas o que se van a quedar solas. Y en realidad ese espacio que queda no es un espacio vacío, No, no. es un espacio que está dando lugar a que A aparezca otra gente. algo Sí, que algo tiene más nuevo. que ver con esta nueva persona que está floreciendo a partir Mm, del cáncer. sí, sí, sí. Entonces, es todo tan perfecto. Mm, Me encanta que lo hayas explicado así, porque es tal cual, aparecieron nuevos vínculos que nunca me imaginé que podían. sí, muy heavy. Así que verdaderamente. Y la familia, sobre todo. Para la familia es difícil entender cómo lo estás viviendo tú y desde qué lugar. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, porque, claro, mi madre pobre, normal, ¿no? Una madre que quiere protegerte, cuidarte.
Y yo era como, yo me quería venir a Sort después de cada tratamiento y ella me dijo como, Laura, píllate la baja, quédate en Barcelona, yo te cuido. Y era como, no, 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 porque así me voy a sentir enferma y poco útil. Entonces, claro, pobre, ya le costó aceptarlo, ¿no? En plan, porque ella me quería cuidar. Pero yo le decía, no, a mí, o sea, la manera es dejarme ir y hacer mi vida normal y que me apoyes en esto. Y sí, sí, al final, pues muy guay. Y lo entendió, como veía que yo estaba bien, pues pero sí, entiendo que pobre como madre debe costar, ¿no? Que, bueno, te Claro, quieres cuidar y, o sea, obviamente me cuidó un montón, sí. pero no igual de la manera que ella creía, ¿no? En plan, Yo creo que ahí tú ya empezaste como a enviar ese mensaje de esto que me está pasando me está enseñando que necesito un espacio, que necesito reencontrarme, que necesito esa reconexión, exacto. que estoy bien. Si necesito ayuda, la voy a pedir, Sí, 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 ¿no? sí. Y ves, también yo he aprendido mucho esto, porque yo era una persona que, ¿no? Como para no preocupar a los demás, ¿no? Yo siempre tenía que mostrarme bien, ¿no? Y que todo estaba bien. Entonces también con la enfermedad, pues he aprendido pues a pedir ayuda cuando la necesito, ¿no? Pues Que no eres sí, todopoderosa, como todo el mundo correcto, sí, necesitamos a veces sostener, dejarnos sostener, no solo estar siempre sosteniendo a los demás. correcto, sí. Sí, sí, sí. O con mi pelo, ¿no? En plan, que le decía a mi madre, pues lávamelo tú, porque a mí me daba un miedo, en plan, cada vez que me lo lavaba y se me caía, era como, ¡oh! Sí, y Claro, cosas así. porque generaba tanto temor a entrar dentro de como de ese estatus de estar enferma. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Yo lo que no podía es como, porque yo pensaba, en plan, que si yo me veía enferma, registraría que estaba enferma y entonces actuaría como persona enferma. Entonces yo como me veía bien, pues creo que nunca llegué a registrar, pues bueno, que tenía eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Realmente un gusto poder escucharte, aunque son cosas que hemos ido transitando juntas, pero volver a escucharte así es como, wow, me saco el sombrero ante ti, Laura. Chapo, como dicen los franceses, claro, porque sí. Y no quería dejar de preguntarte qué le podrías decir a otras mujeres y hombres también, por supuesto, que han tenido cáncer o que están transitando cáncer, porque hay personas que han tenido, pero siempre queda como un miedito ahí, ¿no? Latente al próximo control, o y si me aparece dentro de 5 o 10 años otra vez, está como esa cosa ahí que queda. ¿Qué le dirías hoy a estas personas que ya han pasado por el cáncer o que están transitando por el cáncer o que recién han recibido un diagnóstico? A ver, yo les diría que ante todo, bueno, a mí lo que siempre me funcionaba, que me lo dijiste tú a mí, Mari Carmen, es confía. O sea, la palabra confía, 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 era como, ¿no? Y aún la uso ahora cuando me pilla miedo o así, es como, bueno, ¿no? En plan, Mirar, confía, sí, escúchate, porque al final, o sea, es como, bueno, que la respuesta está dentro de ti al final, ¿no? Y les diría como que bueno, que se dejen también, bueno, pues que ayudar o que yo es que recomendaría 100% que hagan biodescodificación porque en serio, para mí ha sido, bueno, mi salvación. Sí que, vale, tú dices que yo he hecho mi trabajo, pero Mari Carmen, o sea, sin ti, en serio, no hubiera, no, no, es que yo creo que lo hubiera llevado súper diferente. claro, siempre tiene que haber un medio, ¿no? Un terapeuta. Que Correcto. solos no nos podemos descodificar. No, 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 Yo puedo saber exacto. el origen, bueno, sí, más o menos, pero sé dónde está averiado el sistema, por decir así, ¿no? Claro, en plan, Pero llegar hasta esa fase inconsciente y esas cuestiones que si no tengo a otro que me esté habilitando esos caminos y me acompañe y me ayude, yo no llego solo ahí. no, para nada. Y después con todo, bueno, los ejercicios que hemos ido haciendo, ¿no? Que me han estado ayudando un montón, todas las meditaciones que me has mandado. O sea, a mí para eso ha sido como, wow. O sea, yo antes no había ni meditado ni hecho nada de esto y ha sido como heavy, en plan, sí. Sí, me recuerdo una vez también que me hicieron una prueba que le tenía pánico, que era como una biopsia, y le dije al médico en plan, déjame ponerme los auriculares y escuchar a Mari Carmen porque me relaja su voz en plan y me calma, ¿sabes? Sí, En tal plan, cual. sí.
Y bueno, y fenomenal. O sea, Sí, hace o sea, yo, una gran diferencia y no interfiere en lo que está estipulado, porque no, para nada, al contrario, es como, yo creo que, de hecho me leí un libro, ¿no? Y es así, o sea, yo creo que como más cosas hagas y complementes las dos cosas, es sí, como más potente todo, ¿no? En plan, y todo funciona mejor. sí. Sí, 100%. O sea, creo que no nos tenemos que encerrar solamente en algo, no, porque al final todo como ayuda, ¿no? Al final. Sí, yo creo que sí, porque la descodificación biológica es complementaria, integra. Exacto. Y te ayuda como a Ah, entender todo, ¿no? Y tú una vez ya lo entiendes todo, es como que también confías y dices, vale, o sea, lo entiendo, o sea, todo esto viene por esto, ¿no? Tiene su lógica y pues no tiene por qué volver a aparecer porque pues yo, ¿no? Estoy trabajando en esto, es como que ya he cerrado esta página, ¿no? Y ya está. sí. Es como que te aporta, bueno, calma, ¿no? En plan, Y sobre todo tomar esos estados de conciencia de saber de qué manera llegué hasta aquí, qué claro, tengo y no repetir planeado, eso, sí. y ahora qué camino voy a escoger, qué camino voy a construir. Exacto, y no volver a caer en lo mismo de antes, ¿no? En Exacto. plan, El cáncer no va a aparecer como solución biológica si yo resolví el conflicto de origen. exacto, Esa es la solución en realidad. sí. Sí, sí, exacto. A mí cuando a veces, o sea, yo no he tenido que a mí ahora también en octubre tengo revisión y te pilla siempre como, ¿no? En plan, bueno, es como el miedo ese de que todo esté bien, ¿no? Pero entonces pienso en todo el trabajo que he estado haciendo y todo, y eso me calma y digo, no, Laura, o sea, no tiene, no va a aparecer, porque, o sea, tú ya has resuelto, ¿no? En plan, Sí. entonces es como, Y también creo que deja espacio para que la persona llamamos habitualmente, sobre todo en la medicina convencional, paciente, ¿no? Que es una palabra que define a una persona que está en un estado de sumisión. sí, Alguien tal cual, paciente está disponible a que el otro que sabe más que yo y que supuestamente sabe más de mí que yo mismo de mí, o sea, es como muy loco, sí, me va a decir que es mejor para mí. exacto, Cuando yo conozco más y estoy asumiendo ese derecho de poder elegir sabiendo qué es lo que hay planteado, las opciones que tengo y cuáles son las que están bien para mí y cuáles no. sí. Porque al final es decisión de cada persona No, no, hacer. 100%. Sí, mira con lo de mi pelo, ¿no, Mari Carmen? Yo la primera visita que tuve con la oncóloga me dijo, rápate porque con la quimio que te voy a hacer, 4 sesiones de la roja, que es muy fuerte, se te va a caer todo el pelo. Y yo, toda le dije, no. Y pedí cambio de oncóloga. Y mira, si le hubiera hecho caso, que no tendría cabello ahora mismo. Claro, O claro. sea que al final creo que también pues uno se tiene que escuchar a sí mismo, ¿no? Y en plan, por más que te digan, si tú no te resuena ni lo sientes, Y pues no, en plan, tienes que buscar opciones y intentarlo. sí, acallar tantas voces que hay alrededor, porque Sí, es un poco eso, ¿no? Como muchas voces y uno que no sabe en ese momento dónde está parado y qué es lo que va a pasar, mm, se marea y a veces totalmente, ese afán de salir de este problema ya, buscamos lo que tú decías hoy, la solución fácil. exacto. Y voy a lo que me dice el médico y ya está. Y es como, no, en plan, no sé, mira más opciones, las hay, ¿no? En plan, Exacto. Y acompañar los procesos desde varias miradas que se complementan. exacto. Mm, Porque la medicina convencional tiene una mirada distinta porque va al síntoma, ataca el síntoma y ya está. y va a erradicar el síntoma. Y el Mm, síntoma en realidad es el emergente, esto que sale a la luz y me dice, hola, acá hay algo que debe ser observado, atendido, correcto, que es como que le pone un parche a la mira, en tu medicina, pero historia. claro, si no está tratado de raíz, eso va a Entonces, volver a aparecer. como me dijo una vez una psicóloga hace muchos años, pero me quedó grabado, no es muerto el perro y se acabó la rabia. Mm, no, no, tal cual. Hay que ir al fondo de la Mm, cuestión.
sí. Claro, es que si no Porque es como que, ¿no? todo Bueno, eso ese persiste al camino final, ¿no? anterior queda inhabilitado y en Mm, realidad yo llegué hasta este punto por toda la secuencia de situaciones que viví anteriormente antes de llegar hasta acá. sí, Si yo corto invalidando todo eso, en algún otro punto va a saltar. sí, es así. Tarde o temprano va a Mm, aparecer otra vez. sí, sí, sí. Es como querer tapar el sol con un dedo, lo mismo. O sea, no. Claro, al final va a salir otra vez, o sea, no. ¿Y qué le dice la Laura de hoy a la de ayer? Y la de hoy a tu yo del futuro. A ver, la Laura de hoy a la de ayer. ¿Qué le A dice? ver, la Laura de hoy a la de ayer, bueno, le diría que gracias, ¿no? Porque, bueno, pues gracias a la Laura de ayer soy la que soy ahora, ¿no? En plan, y que me ha ayudado como, bueno, a ver, ¿no? Todo, bueno, desde un punto diferente. Y la Laura de ahora a la Laura del futuro, pues le diría que, bueno, que siga por este camino, yo creo, en plan, porque, bueno, vamos por el buen camino, en plan, ¿no? Y que siga así, bueno, como estoy ahora. Ese camino que es bueno para ti, que es coherente para ti en esto que tú piensas, lo que sientes y lo que haces en consecuencia. Correcto, sí, 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 sí. Y que no me desvíe y me vuelva a la Laura de antes. Eso ya sería bastante más complicado porque vas pisando firme tú, ¿eh? Como A pie ver, grande, así, pa, que pa. siga así, que siga así. Bueno, la verdad es que ha sido un placer. Te vuelvo a agradecer infinitamente por este compartir, porque se trata de tu vida, de tu historia, de algo íntimo y que te hayas abierto así generosamente para poder ayudar a otras Ujú. mujeres y que están en estos procesos. Es realmente un acto de amor muy bonito, muy necesario para el mundo en el que vivimos. No, sí, es que además, bueno, o sea, a mí también me han ayudado un montón y entonces es como que, pues no, en plan, Sí. jolín, poder mostrar otra visión, ¿no? Y que funciona, pues, Es un qué ida y guay que al menos vuelta y puede se ayudar a otra expande. gente. Sí, Sí, tal cual, tal cual. sí. Así que bueno, si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Nada, que yo recomendaría, pues, en serio, a alguien que está transitando por lo mismo, que al menos lo intente, ¿no? Y que ponga, bueno, que haga biodescodificación, porque en serio, a mí, pues, me ha ayudado un montón. Y sobre todo Mari Carmen, y lo recomendaría 100%, en serio. Sí, 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 sí. Bueno, yo agradezco siempre tu confianza, siempre, cada sesión, te lo digo, gracias por la confianza, porque esto es un trabajo de equipo, es Mm, mutuo. sí. Y, y bueno, para mí es un gran mimo al alma que me recomiendes así. No, es verdad. Lo que sí yo tengo claro es que a veces el terapeuta es como, es algo muy, ¿no? Tú tienes que resonar con el terapeuta Sí, y él tienes que conectar, contigo, es ¿no? verdad. Tiene Y que tú y yo haber conectamos desde el minuto cero, pero exacto, sí. exacto, sí, sí, Eso es verdad, hay gente con la que igual no resuenas, pero en exacto. nuestro Pero caso, pues sí. probar, a ver qué. Capaz que Exacto. pruebo y me resuena la dinámica, pero con esta persona no logro. Exacto, pero tú le puedes pasar a otro, Pueden sí. buscar otro, exacto, Sí. y esto es un camino que se va construyendo, pero Mm, cambiando totalmente ese nivel de conciencia, que no es ni mejor ni peor que otros, ujú, simplemente distinto, y te exacto. ayuda a ser más tú. Mm. Sí, a conocerte, bueno, y sí, sobre todo a conocerte. Sí, 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 fenomenal. sí. Muchas gracias, Laura. De nada. Fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto, pronto. Vale. Chao, chao. Chao.